El verdadero poder no se ostenta, se respira. Y cuando el mundo gira, gira a tu ritmo, sin que nadie sepa que fuiste tú quien marcó el compás. Maquiavelo jamás escribió sobre el susurro. Él gritó en tinta lo que los poderosos murmuraban entre dientes, pero entre sus líneas secas y afiladas se desliza una verdad sutil. El poder más eficaz es el que no se nota, el que actúa por las sombras, el que controla sin tocar. La dominación sutil es la forma más elevada de influencia. No se trata de imponerse, sino de sembrarse en el deseo ajeno. No se trata de ser visto, sino de que los demás no puedan dejar de pensar en ti, incluso sin saber por qué. La sombra en el salón. El tipo que no habla mucho, pero cuando lo hace, detiene la sala. La mujer que no interrumpe, pero cuya presencia cambia la temperatura de la conversación. ¿Cómo lo hacen? No es suerte, es cálculo. Es una ingeniería emocional que no necesita reflectores. Aquí comienza el descenso o el ascenso. Dependerá de tu ambición. Capítulo 2. El vacío que atrae. La ley del silencio. Estratégico: en todo grupo hay ruido, competencia, egos inflados. Todos luchan por atención. Pero quien comprende el juego real no entra a competir. Se convierte en el árbitro invisible de esa lucha. La ley del silencio estratégico dicta que, en un grupo, quien menos habla a menudo tiene el mayor control. Su misterio es una jaula de oro. Los demás, movidos por ansiedad, proyectan en él todo lo que les falta, lo admiran, lo temen, lo desean. El que controla el ritmo, controla la mente. Cuando mantienes tu energía contenida, cuando no revelas tu juego, obligas al otro a invertir emocionalmente en ti. Se preguntan qué piensas, qué sientes, qué escondes, y mientras tanto tú observas. Maquiavelo diría: el príncipe debe parecer piadoso, pero ser frío. Tú, aquí, no eres príncipe, eres sombra, pero una sombra que guía. Capítulo 3. Infiltración psicológica. ¿Cómo convertirte en el imán del grupo? No necesitas interrumpir la conversación para ser escuchado. Solo debes plantar ideas que florezcan en la mente de los otros como si fueran suyas. Usa lo que los psicólogos llaman activación lateral. Conecta con alguien, en un grupo de forma íntima, sutil, estratégica. No vayas directo al líder. Escoge a su segundo, o incluso a su sombra. Hazle sentir que tú lo entiendes como nadie, que contigo puede bajar la guardia. Y cuando él te adopte, cuando empiece a hablar de ti a los demás, ya estás dentro. El poder no se toma, se siembra. Empiezas a aparecer en conversaciones en las que no estás. Empiezas a ser citado, recordado, defendido. Y lo más poderoso, no lo provocaste, lo sembraste. Desde el anonimato. Capítulo 4. El arte de no brillar. ¿Cómo convertirte en el centro sin ser el foco? Todos quieren ser el foco. El foco deslumbra, pero también quema. Te expone. Te vuelve blanco de envidia, crítica, ataque. El centro es más poderoso. En el centro se generan los movimientos, se establecen las lealtades. En el foco solo se espera aprobación. Quien necesita ser admirado ya ha perdido. El centro es emocional, no físico. Es donde gira la dinámica. Puedes estar al borde del círculo, pero si todos giran en torno a ti, eres el núcleo. ¿Cómo lograrlo? Crea dependencia emocional. No des todo. Da apenas lo suficiente para que te necesiten. Hazte imprescindible sin ser visible. Apoya en momentos clave. Retírate después. Cultiva la percepción de sabiduría. No expliques. Insinúa. Recuerda, el fuego que arde lento dura más. Y quien domina sin ser visto, reina sin coronas. Capítulo 5. Psicología del eco. Cómo hacer que tu voz resuene sin hablar. Estudios sobre influencia grupal muestran que los individuos con más poder no son los más habladores,
sino los que logran que sus ideas sobrevivan más tiempo en la conversación. Tu meta no es decir cosas, es que lo que digas no muera. Di poco, pero que ese poco pese como un martillo en la mente del otro. Para lograrlo, enlaza tu mensaje a emociones. Lo que duele, lo que excita, lo que desafía, permanece. Utiliza imágenes mentales. No digas está mal, di es como dispararse al pie. Calla después de decirlo. El silencio posterior es seco. Maquiavelo entendía que el miedo a veces es más útil que el respeto. Tú aquí no provocarás miedo, sino inquietud. Serás esa figura que no se olvida, aunque nadie sepa por qué. Capítulo 6. El juego del espejo. Refleja, no opuestas él. Conflicto directo debilita. El enfrentamiento es teatral, egoico. El verdadero dominio se ejerce reflejando al otro. Como un espejo. Cuando reflejas, no solo creas afinidad, también absorbes control. El otro se siente visto, validado, comprendido, pero en realidad está siendo observado, analizado y dirigido. Quien se ve reflejado en ti, baja la guardia. Usa la técnica del mirroring emocional. Repite sus gestos, su ritmo verbal, sus preocupaciones. Luego, con suavidad quirúrgica, empieza a introducir tus ideas, tus deseos, tus marcos, y verás cómo comienzan a usarlos, creyendo que son suyos. Capítulo 7. Control del ritmo social. Cómo marcar el compás invisible. En todo grupo existe un ritmo. Quien lo marca, domina. No seas el que interrumpe. Sé el que cambia el ritmo sin que se note. Lanza una pregunta, que todos ignoren, pero que en 5 minutos alguien más use. Haz una pausa en una conversación tensa y observa cómo el ambiente te sigue. Sube o baja la energía con tu lenguaje corporal. El que domina el ritmo no necesita levantar la voz. Los grandes estrategas sociales manejan la atmósfera. A veces, solo basta un gesto para cambiar una reunión. No apuntes a liderar. Apunta a ser el metrónomo. El resto bailará a tu compás, sin saberlo. Capítulo 8. La seducción de lo indefinido. El poder del rol. Ambigua en el teatro de lo social, todos corren a asumir un papel. El gracioso, el líder, el intelectual, el protector. Tú no. Tú serás ambigüedad. La mente humana necesita etiquetar para sentirse segura, pero si no pueden clasificarte, pensarán más en ti. La ambigüedad es una forma de control mental. No seas predecible, cambia de ritmo. Sé profundo en una conversación, frívolo en la siguiente. Sé apoyo hoy y distancia mañana. La ambigüedad bien administrada crea obsesión, como un rompecabezas sin solución, como un perfume que se olvida pero deja huella. Capítulo 9. La invisibilidad elegida. Retírate para volver. Más fuerte, la mayoría de las personas creen que su poder está en su presencia. Pero lo que realmente crea deseo es la ausencia dosificada. Cuando te vas en el pico de la atención, no te olvidan, te mitifican. Retírate de conversaciones cuando estés brillando, no al final. Detén una historia en el clímax. Desaparece una semana de un grupo en el que todos te extrañan. El vacío que dejas será ocupado por pensamientos sobre ti. Y cuando vuelvas, tendrás más espacio del que tenías. Capítulo 10. Análisis de un caso real. Como un desconocido domina un círculo social sin hablar. Fue en Madrid, en una noche cualquiera de otoño. En el salón privado de un viejo edificio transformado en bar exclusivo, un grupo de empresarios, artistas y modelos se reunían. Ropa cara, risas altas, copas de cristal fino. Todos competían, por atención, como leones disputando la mirada del domador. Y entonces apareció él. Alto, sin ser imponente, vestido con una sobriedad que no llamaba la atención, pero sí despertaba preguntas. No saludó a todos. No interrumpió ninguna charla. Solo se deslizó hasta el borde de la habitación. Observó.
30 minutos después, alguien se acercó a preguntarle si estaba aburrido. Respondió con una media sonrisa y una frase ambigua. 15 palabras. Nada más. La chica se rió. Volvió a su grupo. 10 minutos más tarde, todos miraban hacia él. ¿Quién es ese? No sé, pero parece importante. Nadie lo ha presentado, pero ya todos quieren saber más. Ese hombre aplicó la fórmula entera. Silencio estratégico, ambigüedad seductora, mirada dirigida, control del ritmo emocional. Se fue antes de la medianoche, justo cuando la energía lo envolvía. Cuando se fue, dejó preguntas. Y cuando alguien deja preguntas, ya no es un extraño, es una obsesión. Capítulo 11. La arquitectura del deseo social. ¿Cómo hacer que te persigan? Uno de los errores más comunes en los juegos de influencia es ofrecerse, mostrar disponibilidad total, hablar de más, mostrar el hambre, pero en la estructura profunda del deseo, lo que se da fácil no se valora. No persiguen a quien se entrega, persiguen a quien se escapa con elegancia. Para provocar deseo social, debes diseñarte como un edificio inacabado, bello, intrigante, pero con una parte que aún no puede recorrerse. Tu historia debe tener lagunas, tu presencia, momentos de ausencia, tu cercanía, espacios de distancia. Es el principio de la escasez emocional. En psicología se conoce como el efecto reactancia. Cuando sentimos que algo se nos escapa, lo deseamos más. Si estás siempre disponible, eres predecible. Y lo predecible no domina, solo entretiene. Capítulo 12. La conversación como daga. Cómo clavar ideas sin defenderlas. Conversar no es intercambiar ideas, es una danza de poder. Quien impone marcos, domina. Quien obliga a defenderse, gana. Pero lo sutil es más efectivo. Lanzar una idea como quien lanza una daga envuelta en terciopelo. Por ejemplo, en lugar de decir, ese plan es una mala idea, di, ¿y si esa estrategia te aleja justo de lo que buscas? En vez de afirmar, yo no haría eso, di, hay quienes arruinan relaciones por decisiones así. No has atacado, pero ya sembraste duda, y la duda es el comienzo del control. Maquiavelo lo insinuó. Si quieres gobernar, no digas la verdad. Haz que el otro la imagine. Y si puedes insertar tus pensamientos como si fueran intuiciones ajenas, ya no hablas. Hipnotizas. Capítulo 13. Microexpresiones y dominio subconsciente. El lenguaje no verbal del poder. Lateral no necesitas ser un experto en lenguaje corporal para influir. Solo debes comprender 3 gestos clave. Mirada sostenida con ruptura lateral. Miras fijamente y luego deslizas la vista hacia el horizonte. Transmites visión, seguridad, estrategia. Sonrisa asimétrica, leve, contenida, con un aire de sé algo que tú no sabes. Se convierte en una trampa mental. Inclinación leve hacia atrás al escuchar. En lugar de acercarte, te alejas. Generas una tensión. ¿No le interesa? ¿O sabe más? Estos gestos, combinados con silencios bien puestos y un tono pausado, te convierten en una figura que impone sin necesidad de agresión. El cuerpo también domina, y muchas veces lo hace más que las palabras. Capítulo 14. Las dinámicas invisibles del grupo. ¿Cómo detectar el verdadero eje del poder? Cuando entras a un grupo, no mires al que más habla. Mira al que los otros miran después de hablar. Ese es el verdadero eje. La dominación lateral. No busca enfrentarse al líder, busca tejerse entre los hilos invisibles. Identifica a los que tienen influencia emocional, los que hacen reír, los que tranquilizan, los que incomodan. Tu estrategia: gánate al consejero del líder, rescata al excluido, desarma al que compite con humor o desapego. Recuerda, no buscas imponer tu poder. Buscas convertirte en una energía que no se puede ignorar, aunque nadie sepa de dónde viene. Capítulo 15. Técnicas avanzadas de invisibilidad. Estratégica en la guerra sutil, el poder se desplaza como el humo.
Aquí algunas tácticas de élite. La técnica del eco diferido. Repite lo que otro dijo antes, pero con una reestructuración elegante. Te perciben como quien validó la idea, y no como un imitador. El error premeditado. Comete un fallo menor, como un olvido o una torpeza calculada. Humanízate. Luego, compensa con una idea brillante. El contraste te vuelve inolvidable. La retirada emocional gradual. Acércate intensamente por unos días. Crea conexión. Luego, aléjate sin explicación. Generas hueco emocional. El otro empezará a orbitarte sin darse cuenta. Desaparecer es un arma si saben que puedes volver. Capítulo 16. El estigma del centro. Cómo reinar sin la corona ser el centro no siempre es cómodo. Lo sabían los antiguos emperadores chinos, quienes dormían en camas móviles para evitar atentados. Sabían que el poder visible atrae el cuchillo. Pero si reinas sin sentarte en el trono, si dominas desde el gesto, la sugerencia, la mirada, entonces te vuelves indetectable. No te pongas el traje del líder. Viste como un invitado. No tomes decisiones. Haz que otros crean que se les ocurrió decidir lo que tú deseabas. El poder real es como el agua. Toma la forma que necesita, pero siempre moja. Capítulo 17. Anatomía de la atracción psicológica. Cómo hacer que hablen de ti sin nombrarte lo más poderoso. No es que te citen. Es que describan tus ideas sin saber que eran tuyas. Es que cuenten tus historias sin saber que estuviste allí. Para eso, necesitas 3 capas de impacto. Estilo verbal propio. Usa frases breves, contundentes, repetibles, firma emocional. Siempre deja una sensación, incomodidad, misterio, alivio, algo que el cuerpo recuerde. Presencia dosificada. No estés en todo. Pero cuando estés, que se note el cambio. Cuando logres esto, empezarás a vivir en la mente del grupo como un perfume, invisible, pero presente, ligado a emociones que ellos mismos no entienden. Capítulo 18. El factor fantasma. Cómo convertirte en el tema de conversación sin estar presente. En toda red de influencia hay un fantasma. Alguien de quien todos hablan, pero que casi nunca está. Esa figura que aparece en relatos, en anécdotas, en decisiones. Quieres dominar sutilmente. Sé el fantasma. Haz que tus ideas, gestos y decisiones se repliquen sin que debas repetirlas. Para eso, crea leyendas breves sobre ti. Historias curiosas, inesperadas, ambiguas. Genera símbolos, una frase tuya, una rutina extraña, un hábito notorio. Retírate después del impacto. No expliques, no cierres. Deja que lo narren otros. Quien se convierte en mito ya no necesita estar. Capítulo 19. El mito controlado. Cómo convertirte en leyenda en vida sin exponerte al juicio. El poder absoluto, en la dominación sutil, llega cuando tú ya no necesitas actuar, porque lo hacen por ti. Lo que dicen de ti vale más que lo que haces, y lo que creen de ti más que lo que realmente eres. Por eso, los antiguos estrategas sociales, desde los chamanes tribales hasta los cortesanos del Renacimiento, entendieron una regla de oro. Tú no eres tú, eres tu rumor. ¿Quieres ser invencible? No compitas, conviértete en mito. Y el mito necesita ser vago, para que puedan llenarlo con sus proyecciones. Inconcluso, para que la historia siga creciendo. Impactante, para sobrevivir al olvido. Cuanto menos sepan de ti, más poderosa será su versión de ti. No importa lo que hiciste, importa lo que se cuenta. A veces, desaparecer tras una acción concreta genera más poder que 1000 presencias. El silencio es el fertilizante del mito. Capítulo 20. La sabiduría del veneno lento. Influencia que mata con elegancia. El veneno más eficaz no es el que mata rápido, es el que altera sutilmente el comportamiento de la víctima, el que la enferma de dependencia, duda o deseo. Así debe ser tu influencia, lenta, imperceptible, adictiva. Para lograrlo,
Inyecta pequeñas frases en momentos emocionales. Cuando alguien está vulnerable, tus palabras penetran más profundo. Vuelve a aparecer en los momentos bajos, como un alivio, como un salvador. Así construyes asociación emocional. Siembra contradicciones. Haz preguntas que confronten sin acusar. La mente del otro empezará a fragmentarse en tus manos. La dominación sutil no es una agresión, es una infiltración. Y cuando tu veneno haya hecho efecto, no necesitarás manipular, porque ellos se entregarán voluntariamente. Capítulo 21. El arquetipo del observador. ¿Cómo dominar desde la periferia en psicología junguiana? El arquetipo del observador representa al que ve sin ser visto, al que comprende el sistema sin contaminarse con él. En términos maquiavélicos, es el verdadero estratega. En un grupo, mientras todos pelean por roles, tú observas, tomas nota, te anticipas, ves el miedo detrás del chiste, la necesidad detrás de la arrogancia, la inseguridad detrás del poder. Este conocimiento es oro. Quien entiende el mapa emocional no necesita fuerza, tiene el GPS del alma del grupo. Y cuando hablas, lo haces con precisión quirúrgica. Mencionas algo que nadie esperaba, pero que todos sienten. Y al hacerlo, dominas. Capítulo 22. El dominio del tiempo. ¿Cuándo aparecer? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo desaparecer? El tiempo es la arquitectura del poder sutil. No importa solo qué haces, sino cuándo. Aparece cuando no te esperan. El impacto será el doble. Calla cuando todos opinan. Tu silencio será ruido. Desaparece cuando todos te desean. Tu ausencia será presencia. En las cortes de Florencia, Maquiavelo lo entendía. El que llegaba tarde a la fiesta, después de que todos lo mencionaran, se convertía en el centro. El tiempo bien manejado es una forma de dominación emocional. Haz que tus movimientos no sean frecuentes, pero sí memorables. Y sobre todo, que cada regreso tuyo sea una ceremonia. Capítulo 23. Microintervenciones de alto impacto. ¿Cómo crear desbalance con una frase? No necesitas discursos. Basta una frase, en plena conversación ligera, suelta. ¿No te parece que todos aquí están fingiendo algo? Y luego calla. Observa. El ambiente cambiará. Algunos se reirán incómodos. Otros pensarán. Pero tú ya no eres el mismo. Has cambiado la temperatura emocional del grupo con una línea. Esto es poder. La frase corta, ambigua, aparentemente inocente, tiene más fuerza que una opinión larga. No es lo que dices, es lo que haces sentir con lo que no terminas de decir. El poder está en las grietas, no en los muros. Capítulo 24. El rito de paso. Cómo crear lealtades invisibles. Las sectas, los grupos élite, las mafias, todos tienen algo en común. Ritos de paso. No se trata de violencia, se trata de crear un momento compartido que nadie olvide. Haz esto tú también. Invita a alguien a una experiencia inusual, breve, íntima. Protege un secreto suyo sin mencionarlo. Ofrécele una verdad que nadie más le ha dicho. Ese gesto te vinculará a su biografía emocional. Y lo más importante, nunca se lo recuerdes. Deja que lo sienta, no que lo razone. Lo que no se dice crea cadenas más fuertes que lo que se jura. Capítulo 25. La capa intelectual del poder. Cómo usar el conocimiento como seducción. En los círculos de influencia, lo emocional manda, pero lo intelectual seduce. No por lo que sabes, sino por cómo haces sentir al otro al compartirlo. Cita a Maquiavelo, pero luego a Baudrillard. Habla de neurociencia, pero también de mitología. Crea conexiones inesperadas. Y nunca expliques demasiado. El conocimiento compartido con tacto es como una vela encendida. No quema, pero ilumina el rostro del que te escucha. Haz que te asocien con profundidad, con descubrimiento, con visión, y así, sin quererlo, se volverán adictos a escucharte. Capítulo
26. El despertar del fuego frío. ¿Cómo usar emoción sin mostrar? Necesidad mostrar emoción puede ser una trampa. Si la usas mal, pareces débil. Si la usas con maestría, pareces humano, pero peligroso. Habla con pasión, pero sin desesperación. Relata algo personal, pero sin rogar comprensión. Muestra fuego, pero un fuego contenido. El que muestra demasiado deseo pierde el respeto. El que es deseado y parece no desear, lo obtiene todo. El fuego frío es esa energía que enciende sin tocar, que provoca sin suplicar, que vibra sin moverse. Y es ahí donde la dominación sutil alcanza su cumbre. Capítulo 27. La red invisible. ¿Cómo construir alianzas que no parecen? Alianzas. La red de poder no debe parecer una red. Debe parecer coincidencia, casualidad, naturaleza. Apoya a los que los demás ignoran. Celebra discretamente los logros de alguien que nunca recibe aplausos. Muestra interés genuino en quien no brilla. Así, sin jerarquía, sin título, sin anuncios. Empiezas a tejer tu red. Y cuando llegue el momento, cuando debas actuar, ellos estarán contigo. No porque se los pediste, sino porque se sienten contigo. El poder verdadero no se impone, se nutre de conexiones que los demás no ven. Capítulo 28. El último espejo. Cuando todos se ven en ti, ya no pueden atacarte. La dominación sutil no es un camino de lucha, es un camino de reflejo. Cuando has logrado que cada persona proyecte en ti lo que desea, lo que teme, lo que ama o lo que necesita, entonces te vuelves irreemplazable, no por lo que eres, sino por lo que representas. Eres idea, eres mito, eres deseo, y cuando eso ocurre, ya no necesitas hablar. Tu sola presencia desordena el equilibrio del grupo. El centro no está donde todos miran, está donde todos piensan sin darse cuenta. Y ahí, en ese punto invisible y crucial, dominas. Capítulo 29. El arte de la contradicción. Cómo usar la ambigüedad como arma de magnetismo nada atrapa más que lo que no se puede descifrar. Nada se recuerda más que aquello que genera conflicto interno. Por eso, la contradicción bien manejada no es debilidad, es magnetismo. Muéstrate compasivo, pero implacable, cercano, pero inalcanzable, sabio, pero sin certezas absolutas. Haz que la gente no sepa exactamente quién eres, pero que sientan que hay algo en ti que necesitan. La mente odia la contradicción, pero el alma la desea. El líder que siempre es coherente es aburrido. El que es predecible es prescindible. Pero tú debes ser como una figura renacentista, mitad sombra, mitad luz, mitad hereje, mitad profeta. Y cuando los demás intenten colocarte en una categoría, que ninguna te quede. Así siempre estarán hablando de ti, intentando definirte y fallando. Capítulo 30. El vacío estratégico. Como el silencio te hace invulnerable, el mayor error de quienes intentan influir es llenar todos los espacios. Hablan demasiado, explican, se justifican, gritan su presencia como si el volumen fuera influencia. Pero el poder real se construye en el silencio. Hazlo tú. Cuando te hagan una pregunta incómoda, calla por 3 segundos antes de responder. Cuando todos se rían, observa en silencio a quien se quedó callado. Cuando hablen de ti, nunca respondas de inmediato. El rumor se alimenta de tu ausencia. El silencio no es vacío, es arquitectura del misterio. Cada vez que no dices algo, el otro lo completa con su imaginación. Y la imaginación de los demás siempre es más poderosa que tus palabras. El vacío no es debilidad, es provocación. Y si lo usas bien, se convierte en un espacio que solo tú puedes llenar. Capítulo 31. El lenguaje del alma. Cómo usar emociones para crear lealtades. Eternas, la dominación sutil no se sostiene solo con estrategia. Necesita tocar algo más profundo, el alma. Cuando haces que alguien sienta contigo algo que no ha sentido con nadie más, entonces no te pertenece,
pero tampoco te puede soltar. ¿Y cómo se hace esto? Cuenta una verdad cruda que todos callan, desarma el ambiente, rompe la superficie, sé el primero en decir lo que duele, regala una emoción sin interés, un consejo sincero, un abrazo real, una palabra precisa en el momento exacto. Narra tu oscuridad con belleza. Habla de lo que sufriste, no como víctima, sino como alquimista. Cuando conectas desde ahí, ya no eres solo un actor en el grupo. Te vuelves parte de su narrativa personal, y nadie puede cortar ese hilo. Capítulo 32. El desarme invisible. ¿Cómo convertir un ataque en devoción en los juegos sociales? Tarde o temprano, alguien te atacará. Lo harán con burla, con sarcasmo, con exclusión o con desafíos velados. Ahí es cuando tu poder se prueba. ¿La clave? No atacar de vuelta, no huir, absorber. Si te burlan, ríete con ellos. Si te excluyen, alégrate por ellos. Si te desafían, felicítalos por su valentía. El ego del enemigo es tu mejor herramienta, y en un instante los desarmas, porque no esperaban esa respuesta, porque no saben cómo jugar cuando tú no juegas. Muchos de tus seguidores más fieles serán antiguos detractores que no supieron cómo vencerte y decidieron amarte. Capítulo 33. La trampa del Salvador. Cómo usar la ayuda para crear dependencia. Ayudar es un arte, pero no cualquier ayuda domina. No des lo que el otro quiere, da justo lo que necesita para seguir volviendo a ti. No resuelvas todos sus problemas. Abre una puerta, sugiere una solución, y cuando lo logre, hazle sentir que fue su mérito, pero tu catalizador, así, el otro se fortalece, pero en su narrativa emocional tú quedas como guía silencioso. Es la figura del mentor en la sombra, el que empuja desde atrás, el que no se ve, pero siempre está. El mayor poder es ser indispensable, sin parecerlo. Capítulo 34. El espejo oscuro. ¿Cómo hacer que el otro se enfrente a sí mismo a través de ti en la dominación sutil? Hay una herramienta más peligrosa que cualquier argumento. Reflejar al otro. Observa sus gestos. Repite levemente sus frases. Nombra sus emociones antes que él. Hazlo sin juicio. Y lentamente, sin que lo entienda, el otro empezará a sentirse desnudo frente a ti. No porque tú lo expongas, sino porque le mostraste quién es sin decirlo. Esto crea un vínculo extraño, a veces doloroso, siempre poderoso, porque no se olvidan los espejos que nos mostraron lo que éramos antes de saberlo. El espejo no necesita hablar, solo necesita estar frente a ti cuando menos lo esperas. Capítulo 35. La muerte del ego. El último nivel de la dominación. Sutil cuando ya no necesitas reconocimiento, ya lo dominas todo. Cuando puedes estar en el grupo sin destacar y aún así moverlo. Has trascendido. Este es el estado más peligroso, porque ya no eres ambicioso, eres inevitable, no buscas aplausos, pero todos te admiran, no das órdenes, pero todos siguen tu ritmo. No necesitas defenderte, porque nadie puede alcanzarte. El poder más absoluto es el que ya no necesita probar que lo tiene. Aquí ya no hablas mucho, no explicas, no corriges, solo existes. Y eso basta para alterar la atmósfera. Te has convertido en el centro sin ser el foco, en el eje sin figura, en la sombra que orienta la luz. Epílogo, el arte de dominar. Sin ser visto, has caminado por pasillos invisibles. Has tocado las fibras del alma ajena sin que te noten. Has movido piezas como un ajedrecista que juega con el viento. Ahora, sabes que la presencia dosificada es más poderosa que la omnipresencia, que la ambigüedad controla mejor que la autoridad, que la emoción bien dirigida puede gobernar un grupo más que cualquier jerarquía. Eres el arquitecto del desequilibrio emocional, el tejedor de redes invisibles, el mito en la esquina de cada conversación, el susurro detrás del líder, la figura que, aunque nadie nombre,
Todos miran con el rabillo del ojo, y cuando alguien pregunte, ¿quién está realmente moviendo los hilos aquí? Tú ya habrás salido del cuarto, pero el grupo seguirá orbitando alrededor de tu sombra, porque lograste lo que los reyes, los gurús y los tiranos soñaron, ser el centro, sin ser el foco. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle like.